Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y hoy tenemos con nosotros a un invitado que, bueno, yo estoy muy agradecida porque gracias a ellos y a su proyecto, en parte, yo estoy aquí. Bienvenido, León, ¿esto no te lo esperabas? No. Muchas gracias, Vir. Me imagino que te conoce mucha gente dentro del sector, pero bueno, para quien no te conozca, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres. Muy bien. Bueno, pues León Rituerto, uno de los 3 fundadores de Hanti, junto a Fernando y a Gonzalo. Y nada, yo soy de La Rioja, montamos Hanti hace ya unos 6 o 7 años más o menos, y nos dedicamos a la caza, que ahora entraremos en detalle. Bueno, y como comentas, eres de La Rioja y también eres cazador. Sí, claro. ¿Te viene la caza de cuna desde chiquitito? No. ¿Cómo? Muy Cuéntanos bien. ahí. Buena pregunta. Pues no, o sea, siempre está muy relacionado con el mundo del campo en todas sus facetas. A cazar, pues como todo el mundo con la época, pues de a partir de los 12 años o algo así, había ido a acompañar a veces a amigos de mis padres, luego ya en la universidad a algún amigo mío, y hasta la época de la universidad no es cuando tengo licencia y ya el examen y ya me hago cazador oficialmente, ¿no? Entonces, no me viene por familia, nadie de mi familia había sido cazador nunca. Lo que te digo, sí, muy amigos de mis padres. Y en ese momento, pues en la universidad, con otros amigos, pues ya me saco la licencia y empiezo poco a poco a practicar la caza por mi cuenta, ¿no? Bueno, que esto Pero es peculiar, ¿eh? Que no te venga de familia sí, y que encima te dediques a ello. sí, total, casualidades de la vida. Desde luego. Bueno, ¿y Hanti qué es? Muy bien, bueno, pues Hanti es una empresa, en el mundo de la caza, como hemos dicho, es una empresa tecnológica. O sea, nosotros, si vamos a ser técnicos, pues es un marketplace, que es una página web donde ponemos en contacto a los cazadores con organizadores de cacerías, no en todas sus modalidades, que luego sí que entramos en detalle, pero básicamente es eso, es una plataforma que ayuda a los cazadores a buscar cacerías en todo el mundo, actualmente en unos 50 países, pero por supuesto focalizados en España, ¿no? Y para los organizadores, dueños de finca, etcétera, es un sistema, un motor de ventas para generar nuevos clientes y más clientes. Ojo, y esto es importante porque yo después de haber estado trabajando con vosotros lo he tenido que defender en varias ocasiones y es que las cacerías no son vuestras. No. O sea, muchas veces hemos dicho en anteriores entrevistas, para hacerlo más fácil de entender, que es como el booking de la caza, ¿no? Exacto. Que hay mucha gente que dice, no lo compares, pero bueno, al final yo creo que Booking o Airbnb o un Globo todos los podemos tener identificados como qué es el sistema que ofrecen, ¿no? ¿Qué ofrecen? Pues ofrecen tecnología para poner en contacto a ambas partes. Pues eso es lo que hacemos, o sea, ninguna cacería, ni hoy, ni antes de ayer, ni nunca, van a ser propias de Hanti. Eso va en contra de nuestra visión, etcétera. O sea, básicamente lo que hacemos es que ofrecemos tecnología para que las fincas y organizadores de cacerías se publiquen sus experiencias, como hemos dicho, en todas las modalidades, no hacemos ninguna excepción. Sí que hacemos una serie de filtros y tal, que podemos comentar cuáles son. Y luego, pues los cazadores llegan a nuestra web, pues, una serie de filtros que tienen en función a sus necesidades, gustos, presupuesto, de todo, y encuentran una serie de cacerías y permitimos que contraten esas cacerías por internet. O sea que en 2 minutos puedes tener un safari en Sudáfrica si quieres. O sea que al final puedes elegir desde el sofá de tu casa, puedes ver la oferta que hay sin tener que estar moviéndote tú, voy a hablar con este, voy a hablar con el otro, ahí automáticamente filtras por comunidad, comenta los filtros si quieres que tenéis ahora mismo porque ha cambiado bastante y ha mejorado esta parte. Ha ido cambiando, ya son años, ¿no? Y miles de ventas hechas. Pero bueno, en función a la modalidad, obviamente va cambiando. No es lo mismo elegir un filtro, pues si va a ser montería, va a ser internacional o va a ser un rececho, ¿no? Entonces, tú puedes filtrar principalmente, por la zona, tanto provincia como la comunidad y país, la modalidad, es un montería, rececho, caza menor, etcétera, y presupuesto, ¿no? Y en función a eso ya, pues luego puedes meter algún filtro más. Si quieres, quiero rececho, pero solo quiero de corzo, solo en Burgos, para tal fecha y tal precio. Bueno, pues ya lo acotarás mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es un poco. No te puedo decir todos los filtros, tampoco me los sé, o sea, depende por modalidad, ¿no? ¿Qué gana el cazador contratando a través de Hanti, León? Muy bien, buena pregunta.
Pues lo que gana y lo que siempre digo, aparte de la accesibilidad, de la tecnología, lo que hemos dicho, poder contratar muy rápido con 3 clics, aparte de eso, que lo doy ya por hecho, pues gana transparencia en la información, porque muchas veces, y eso es un poquito el motivo de por qué montar Hunty, ¿no? El acceso a la oferta era súper opaco y no había una transparencia en la información. Entonces, gana transparencia en la información y digo, porque aparte de la información que pone el organizador, que nosotros revisamos y controlamos, pues los clientes, los que han ido ya históricamente a esas cacerías, o con ese proveedor, porque hay dos tipos de reviews, pues ven las reseñas reales, ¿no? Entonces esto es como cuando te fías de las reseñas de TripAdvisor, de Google o de lo que sea. Son reales de gente que ha ido a cazar vía nosotros, con ese organizador o a ese producto, ¿vale? A esa montería, a ese rececho, o lo que sea. Entonces, pues gana mucha información. Y luego, por supuesto, pues la capa de seguridad que ofrece una empresa como nosotros en la gestión del dinero que se queda reservado hasta que van a cazar, de una serie de garantías que ofrecemos a los cazadores, una serie de seguros por si algo sale mal, no cumple las expectativas o lo que sea, pues nosotros interactuamos ahí como una capa de seguridad. Y es muy importante decir, que aunque está puesto en todos los productos en la web, que el precio es el mismo que el organizador. O sea, nosotros no recargamos la caza, es el mismo precio, además está garantizado, y eso es lo que gana un cazador, Un cazador. De forma genérica. Bueno, para mí es importante porque yo creo que en general cuando salimos de nuestra zona de confort, que todos hemos querido salir en algún momento, lo que tienes es miedo. Miedo a que te engañen, miedo a... Y ya no te digo una montería, porque en una montería, bueno, ¿qué puedes perder? X cientos de euros, miles en el peor de los casos, pero en una cacería internacional... Sí, pero sobre todo es tu tiempo. Bueno, hay gente que valora más su tiempo, también, ¿no? O su reputación o su dinero, lo que sea, ¿no? Pero puedes perder muchas cosas, obviamente, ¿no? Entonces hay que filtrar muy bien. De hecho, si nos remontamos a 2018-2019, cuando teníamos la idea de montar algo para la caza, porque había una necesidad, pues me remonto a esa época, si quieres, donde Fernando y yo estábamos muchísimos días hablando por la tarde de cómo podemos solucionar, con qué sistema, con qué modelo de negocio, con qué tecnología podemos solucionar el problema real que hay en la caza. Y el problema real que hay en la caza es lo que te comentaba, ¿no? La falta de acceso a la información. Entonces, en aquel momento, me acuerdo que tú brujuleabas por Google y encontrabas pues alguna pequeña página que era un directorio que no tenía nada de tecnología y que solo era como un páginas amarillas. Yo siempre digo que eran páginas amarillas enfocadas en monterías, que había 2 o 3 en España, que ponían ahí el contacto del organizador, en montería solo, repito, y ya. Y tú hablas con el organizador y bueno, te daba el acceso a ese contacto. Punto. Y había otra cosa que se llamaba Miranuncios, y que había muchísima caza ofrecida en Miranuncios. Y bueno, pues cuando hablábamos con nuestros contactos de caza, amigos o gente ya un poco más lejana, pues no querían saber nada de Miranuncios porque se habían encontrado con estafas. Se habían encontrado con estafas reales de contactar con algún organizador, pedirle una reserva, ir a cazar, ir a ver organizador, o no cumplir esas expectativas, o lo que sea. Entonces era claro que después de estudiar mucho los modelos digitales que habían revolucionado todos los sectores, teníamos que irnos al marketplace, ¿no? Que es el que he comentado antes, que es nuestro modelo, que es el de conectar a la oferta y la demanda en una misma plataforma. Y eso es lo que decidimos hacer. Entonces creo que era conveniente el de explicar por qué, ¿no? Y qué aporta Hunty ahora. Pues aporta esa capa de seguridad, esa tecnología y esos años ya de experiencia y conocimiento que tenemos ya sobre las fincas, sobre los proveedores, que son los organizadores, etcétera. Y sabemos que se da bien, que no se da bien, y pues muchas veces seleccionamos cosas que nos han dado bien. O gente que no ha dado el servicio correcto, o como entendemos que nosotros tiene que ser un servicio correcto, sabiendo que estamos hablando de caza y que esto es bastante complicado en muchas ocasiones, pero hay que responder, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar del lado del cliente, siempre, y tú lo sabes bien, hemos defendido que hay que ser clientecéntricos, que seguro que hemos fallado 1000 veces en no serlo, pero que por lo menos peleamos en ponernos del lado del cliente todo lo que podamos. Totalmente. Y en esto, de hecho, hay un departamento específico en Hunty dedicado a atender a todos los cazadores que han ido a cazar a través de Hunty, solventar incidencias. Cuéntanos un poquito cuál es, cómo está compuesta la organización de Hunty, quiénes la componéis. Vale. Bueno, ha ido cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Tú entraste al inicio del
del proyecto, muy, muy al inicio. Podemos también hablar de eso, que fue por una venta que te hice yo. Sí, yo fui clienta de Hanti, antes de ser trabajadora. Eso efectivamente fue así. Y bueno, pues Hanti, cuando entramos en Lanzadera, que es la aceleradora de startups de Juan Roig, que está en Valencia, que estuvimos pues 2 años y medio aproximadamente allí, que es donde fui yo, donde estabas tú, pues en aquel momento llegamos a ser en el mismo momento 30 trabajadores, ¿no? Con un departamento de call center, de comerciales muy fuerte, porque había, como digo yo, que educar un poco, había que educar al cazador, educar y convencerle de que se fíe, ¿no? Por lo que te decía antes de mi anuncio, la estafa, etcétera. Entonces, había que educar al cazador a fiarse de Hanti y a comprar por internet, y había que educar al proveedor, que es como hablamos internamente, a ese organizador de cacerías, a, oye, fíjate de nosotros, que te vamos a llevar cazadores, ¿no? Entonces, en aquel momento no había tecnología y había mucha alboroto de que era Hanti, que no era, entonces teníamos que meter muchísima fuerza en llamadas. Eso era antes, cuando crecimos en volumen, metimos ese departamento del que hablas, que es el departamento de soporte, que atiende al cazador después de cazar, bueno, digamos como que justo antes y durante y después, ¿no? Está de soporte desde que se le ha efectuado la venta. ¿Y esto por qué lo metimos? Bueno, porque vimos que o sea, que no se me malinterprete, pero con comillas, pero prácticamente ningún organizador se preocupaba por sus clientes después de, ¿no? Oye, cómo se ha dado, conseguir los resultados, hacer esa data histórica de esta montería ha estado bien, mal, tú lo sabes bien, ¿no? Pues eso no existía en el sector y creo que era algo necesario, entonces decidimos montar ese departamento que acompañaba al cliente antes, durante y después. Y si había alguna incidencia, porque esto, recordamos, es caza, es una experiencia, son animales salvajes, es el campo, hay muchos factores que pueden alterar que una montería en concreto o una experiencia, un rececho, se dé bien o se dé mal. Pues hoy mismamente en los picos de Europa, la zona de los Rebecos, hay muchísima niebla. Hay cacerías en esa zona que hoy posiblemente pues, no se den bien. ¿Por qué? Porque hay niebla. Pues hace un año igual este día no había niebla. Entonces, obviamente dependemos de muchísimos factores y eso un buen cazador que entienda lo que es la caza y la labor que hacemos en la caza, en la gestión de la fauna, debe entender, ¿no? El tema del clima. Eso es bastante clave. Pero bueno, independientemente que nosotros estamos ahí para ayudar a los cazadores y saber si se hago mal, pues cómo poder compensarles o lo que haya que hacer para ayudarles a que su experiencia sea lo más satisfactoria, ¿no? Y que cacen muchas veces, que es lo importante. Con vosotros. Que cacen muchas veces es lo importante. Y nosotros estamos para ayudar. ¿Cuáles son los principales problemas que tenéis, tanto con cazadores como con organizadores? Bueno, claro, son dos preguntas en una, ¿no? Es muy diferente. Lo que antes teníamos era que los cazadores entendiesen lo que tú has dicho, que las cacerías no eran nuestras y cuál es nuestra función. Eso ya, pues bueno, no te iba a decir por suerte, pero al final yo creo que es por ya varios años dedicándose al sector y miles de cacerías vendidas, pues ya la imagen de Hanti ya se entiende por lo que es, ¿no? Entonces, ese problema que antes teníamos ya de cara al cazador deja de serlo. Yo creo que el problema que tenemos es el conseguir que haya muchísima más oferta de calidad, con nuestros filtros de calidad, para que pues bueno, esté compensada siempre la cantidad de oferta que tienes con la demanda de cazadores que tienes, que ahora mismo hay millones de visitas todos los años a la página y bueno, pues seguro que hay muchísimos cazadores, que lo desconozco, pero que me lo imagino, que buscan cosas y que no lo encuentran, por su ubicación, por el precio, etcétera. Entonces ahora mismo yo creo que lo que en el mundo en el que estamos es hacer la plataforma mucho más grande, que por eso nos hemos metido en la parte internacional desde hace ya 3 años, creciéndola en 50 países actualmente, como he dicho antes, para poder satisfacer las necesidades de todo el mundo, ¿no? Eso es. Dentro de España, bueno, la montería tradicional era como muy demandada, ¿no? Y todos sabíamos muy bien lo que se... Pero actualmente, ¿qué se vende más? ¿El tema monterías, que ahora mismo evidentemente estamos en temporada y habrá mucho movimiento, ¿no? ¿O cada vez se demanda más el rececho y un rececho de calidad, con una buena atención? ¿Hacia dónde va virando la tendencia?
Bueno, yo creo que, o sea, siempre hemos vendido, yo lo he dicho, ahora va cambiando un poco el porcentaje, siempre hacíamos un 40% monterías, 40% recechos y el otro 20% que resta, pues menor, cotos, internacional, esperas, ¿no? Las demás modalidades. Pero también, obviamente, esto es engañarse, es decir, oye, ¿cuánto producto tienes de cada modalidad? Pues si solo tengo monterías, pues voy a vender solo monterías. En el caso de Hanti creo que tenemos muchísimos recechos, y que el rececho en diferentes zonas no es tan accesible. Porque las monterías, pues bueno, hay orgánicas, hay organizaciones que tienen su marca, que van a ferias y que posiblemente es más fácil contactar con organizadores de monterías que con especialistas en rececho, que los hay. Y pues nosotros nos hemos focalizado mucho ahí por aportar más valor a los cazadores. Entonces tenemos, ahora mismo diría que, bueno, no, 100%, hay bastantes más recechos en cantidad de productos en la plataforma que monterías. Independientemente, aportamos valor en las cacerías, sobre todo por accesibilidad y por poder comparar, ¿no? Oye, pues con este precio en Cáceres, pues ¿qué tengo, no? ¿Qué me ofrecen? Más expectativas, menos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una tendencia, creo que era un poco más o menos, si he entendido bien tu pregunta, que cada vez se caza más rececho, porque es una forma pues tú cazas mucho el rececho y lo entiendes muy bien, pero hay mucha gente que ha ido a monterías por tradición y solo hacía prácticamente monterías, y al final en España tenemos la suerte de tener, solo en España por no salir fuera, muchísimas especies para cazar a rececho, ¿no? Como son el corzo, el rebeco, el macho montés, o sea, especies que no se cazan generalmente en montería, exceptuando alguna ocasión, y entonces, pues, cada vez hay más. O sea, es verdad que el corzo ha proliferado en muchísimas zonas. Antes solo se cazaba en 2 sitios y ahora se puede cazar prácticamente el corzo en toda España. Entonces, es verdad que cada vez hay más recechos, más especies, en más zonas, y yo veo una tendencia clara a que cada vez la gente caza más rececho. Pero bueno, esto puede ser un poco mi opinión y los datos que tengo yo. Bueno, Luego, la sensación mía también es esa, ¿eh? Pero no sin datos. sí, sí. Y Luego, dicen a que... nivel de cantidad de personas, vamos, si tuviera que elegir, desde luego, más personas cazan la montería, a nivel volumen. Sí. Pero, independientemente de la tendencia que era tu pregunta, la veo hacia rececho. ¿Y cómo crees que quedan más conformes los cazadores? ¿Con un rececho? Sí, generalmente sí. El rececho a veces te puede implicar un desplazamiento mucho más largo, pues lo que hablábamos, el rebeco. Pues tienes 2 zonas en España y las 2 suelen estar lejos de casi, ¿no? De prácticamente pues toda la península. Entonces, pues a veces es insatisfactoria porque implica un desplazamiento muy largo, 2, 3 días, su casa rural, su gasto en gasolina, su tiempo, etcétera, etcétera, para no poder abatir el animal. Por bien sea porque lo falles, porque haya mal clima, porque no haya la cantidad o la calidad de animal que estás buscando, pero desde luego en porcentaje, si tuviera que también elegir aquí, desde luego es más satisfactorio el rececho. Hay una probabilidad de éxito mayor si mides el éxito en abatir ese animal, Ese animal, ¿no? eso es. Yo, la última vez que fui a cazar un rebeco, lo fallé, para variar, ¿eh? No di con él, pero o sea, fui súper feliz. O sea, Sí, la experiencia no tiene nada que la ver. experiencia es la leche. Y a nivel internacional, ¿cuáles son las tendencias? Bueno, desde luego que lo más accesible siempre ha sido en España, para el cazador español, irse a Sudáfrica o irse pues al jabalí, al este de Europa, por ejemplo, Rumanía, mítico Rumanía, Bulgaria, Turquía, es donde más se suele ir el español, y a los corzos en Polonia, ¿no? Eso es lo que más ha hecho el cazador. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros que hemos vendido en estos 2 últimos años aproximadamente en 20 países diferentes, o sea, desde Islas Mauricio, de hecho, si no recuerdo mal, abriste tú aquí el país. Con un jabalí de allí. O sea, bueno. Con un jabalí de allí, pues en Islas Mauricio, pues hemos vendido bastantes veces. Pues no es un país para nada accesible. Hay muy pocos proveedores, es un país muy pequeñito. Hemos vendido en Miami, que la gente dice, ¿en Miami? Pues en Miami. Hemos tenido buenos amigos y clientes este año allí. Canadá, Argentina. Pues bueno, creo que América es un gran país por descubrir. Mucho, sí, vamos mucho los españoles a Argentina, pero es que no está Argentina. Está, como te digo, Miami, está Canadá, está México. Hay muchísimos, Uruguay vamos a abrir ahora. Pues hay muchísimos países que se están yendo, ¿no?
Y luego, pues países de Asia, ¿no? Cada vez yo creo que el cazador español ha visto muchos cazadores que han ido a por el Marco Polo, quien se puede permitir, o a por el IBEX, y cada vez más nos salen grupos para ir a por el IBEX, a por el Tour o a por algún Marco Polo. O sea, que puede ser que antes... Esos pueden ser un poco los destinos de alta montaña, porque veo que hay grupos como Culminum, otra serie de gente que está poniendo de moda, podríamos decir, y creo que aquí lo sabéis bien por el producto que se vende, la caza de alta montaña. Y para mí es la caza más auténtica, más salvaje, es mi opinión personal, pura y dura, pero ahí veo una tendencia clara, la caza de alta montaña. Y es posible que antes hacer un viaje internacional fuese algo puntual, algo más residual y que no fuese como la norma, y que ahora la gente, lo que antes a lo mejor estaba intentando pues todos los años hacer un rececho o una cacería un poquito más especial, intenta pues cada año, cada 2 años hacer un viaje internacional para cazar sobre todo a lo mejor otras especies que no tenemos en la península. Sí, o sea, pero eso depende del tipo de cazador. O sea, hay cazadores que solo cazan el corzo y punto, el que solo caza la becada y ya está, o el que, no voy a decir que sea trofeísta, sino el que quiere tener muchas especies, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que lo que dices tú sí, cada vez veo más, por lo menos desde nuestra información, que hay gente que se interesa por nuevas especies. Pero tampoco he vivido hace 40 años para saber si también en aquel momento se interesaban, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo veo a cazadores que han cazado ya muchos ciervos y que dicen, oye, pues no cazo tantos, cazo 1 en rececho, 2 o 3 al año, y ahora ahorro para irme a, no sé, cualquier país donde fuese, sí, que podamos hablar, sí. Porque ahora mismo la caza internacional, ¿crees que es más accesible que hace unos años? Hombre, ya solo por Hunty o plataformas parecidas que las hay a nivel internacional, pues desde luego es más accesible. En eso trabajamos y en eso luchamos. Antes, ¿cómo era? Pues era un mundo de solo contactos o ferias. O sea, era un tema de boca a boca o de ir a ferias, recorrerte ferias y conseguir contactos. Pero ahora, desde luego, con un móvil, todo el mundo tiene un móvil al que acceder. Nuestra página es muy accesible y hay pues en la nuestra, pero no por hablar de la nuestra, cualquiera, y es más fácil acceder a caza internacional. Bueno, de hecho, antes Cinegética, la mitad de la feria eran puestos de caza internacional, sí. Que yo me acuerdo de cuando era una niña que pasábamos de ahí porque directamente no nos interesaba, o sea, íbamos a lo que nos gustaba, ¿no? Y luego también el boca a boca, todo esto, también habréis tenido muchos problemas a la hora de iniciar Hunty, bueno, pues por cómo se estaba llevando a cabo las contrataciones de las cacerías en ese momento, ¿no? Bueno, el problema te refieres como a la parte de los de las fincas o los organizadores. Sí, en general, a la parte de contratar caza, de que la gente pues acceda a poner su producto ahí expuesto y que otras empresas también puedan compararlo con el suyo, ¿no? O sea, todo esto. Quien es profesional o le puede hacer falta, o no es un tema de falta, es de que quiere maximizar sus ingresos. Al final, no olvidemos que las empresas que se dedican a gestionar las cacerías son empresas, ¿no? O sea, y gracias a ellas pues nos facilita el poder ir a cazar, ¿no? Eso, la gente que cuida el campo. Pues los que son profesionales y no tienen miedo a que se compare sus precios, sus reseñas o lo que sea, están encantados de trabajar con empresas tipo la nuestra para, si es un modo de escaparate, ¿no? O sea, al final nosotros luego invertimos muchísimo en marketing que les lleva ventas a esta gente y que les permite, pues lo que te digo, ¿no? Poder ocupar más sus fechas. Al final viven de ello, los profesionales viven de ello y gracias a nosotros pues pueden vender más. Bueno, también Pero ha costado, si te lo preguntas históricamente, claro. Anteriormente, no tanto en España, porque bueno, tenemos la suerte, o sea, no tanto en internacional, porque tenemos la suerte de tener un board asesor muy importante, con muchísima experiencia, que nos ha ayudado muchísimo en todas las aperturas de internacional, pero en España nos tuvimos que recorrer pues toda España, todas las semanas, a todas las ferias, muchísimos contactos para conseguir divulgar el mensaje de lo que es Hunty y que la gente pudiera ofertarse de forma gratuita, porque o sea, nosotros no cobramos porque se anuncien y solo nuestro modelo de negocio es un modelo a éxito. Si conseguimos vender la cacería, pues ese organizador nos paga una comisión por llevar a ese cliente. Pero sí, al principio pues obviamente era un modelo totalmente nuevo, que no se conocía, que hay mucha gente que era reacia, pero que bueno, al cabo de los años se ha ido educando y se ha ido acostumbrando y ha visto que es una empresa real, que se puede tocar y que hemos vendido pues eso, miles de cacerías y que ya la gente pues
conoce la empresa y va rodando todo, ahora es más fácil. Porque los cazadores no pagan nada por ver las ofertas, ni solamente ellos contratan la cacería, que les costaría lo mismo que si la contratasen con un organizador, y ya vosotros os gestionáis las comisiones como corresponde en cada caso con la persona que... Siempre, ver es como un escaparate, ¿no? Exacto. Por ver un escaparate en la calle nadie te cobra Eso nada. es. Pues esto es lo mismo. Entonces, todo el mundo puede acceder de forma gratuita, sin registrarse, sin nada, a ver todas las ofertas que hay públicas. Siempre suele haber alguna cosa pues que se guarda para una demanda perfecta de que dices, oye, pues tengo un requisito diferente, pero bueno, la mayoría está todo publicado. La primera mayoría. Y entonces eso es gratis. Luego el cazador, para formalizar la cacería, paga una reserva. Pero eso no es un gasto extra. Eso va incluido en el precio y se descuenta el precio total, efectivamente. Y luego, pues la gestión que tenemos con los organizadores, que nos pagan una comisión variable dependiendo del precio de la cacería. Y ahora, hace poquito, se ha lanzado también lo del Club Hunty. Que esto, sí que va con suscripción, sí, cuéntalo un poquito, pero que la gente entienda que esto también va ajeno a lo que es contratar una cacería, que no tiene nada que ver, que igual la gente asocia, ahora me piden una suscripción, no sé qué, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, existía una empresa desde hace muchos años, liderada por Pepe Juan de la Moneda, que se llama Club Tierra de Caza, la cual había formado un grupo de gente bastante grande, que eran sus socios, ¿no? De los socios del club, en el que ahí les tramitaban principalmente el acceso a la oferta pública de caza. Y la gente dice, ¿qué es la oferta pública? Bueno, la oferta pública son las reservas nacionales en España que tiene el Estado, ¿no? Son todos esos montes que no hay en todas las comunidades, pero hay muchas, pues en La Rioja, Cataluña, Extremadura, hay en muchas comunidades o en muchas provincias, y eso el Estado lo gestiona por un método de sorteo, o en algún caso subasta. Algunos permisos en concreto, ¿no? Entonces, esta empresa, este club, tramitaba eso. Tú pagabas una suscripción al año y te tramitaba esto. Además de muchas otras cosas como licencias, seguros, revistas, etc. Ahora nos hemos anexionado, nos hemos juntado, llamémoslo como queramos, hemos hecho un poco el cambio de nombre y se llama Club Hunty. Y entonces, lo mismo, o sea, básicamente es lo mismo, solo que, bueno, pues tiene una serie de ventajas. Al juntarnos, pues hemos podido meter la tienda en colaboración con Jungle Hunters, una tienda de producto físico dentro de la web. Ahora todos los suscriptores pues pueden acceder, si son suscriptores, claro, si son miembros del club, a descuentos en la tienda, a descuentos en licencias, a descuentos en seguros y a descuentos, por supuesto, en las cacerías de Hunty. Por tanto, es una forma de, vas a tener ahí un gasto, si le quieres llamar gasto, una suscripción todos los años, o también puede ser mensual, en 3 formatos o en 3 precios que tienen más valor o menos valor. Y luego, si cazas realmente, a nada que caces un poquito, pues lo amortizas. Más que de sobra y te sale bien la cuenta. Esto es como si pagas una suscripción de cualquier empresa que conozcamos, que luego a nada que la uses te sale la cuenta, ¿no? Pues aquí igual. Porque cuando hablamos de que se sortea, ¿no? O que haces a esos sorteos de caza, por ejemplo, un ciervo en una reserva nacional, ¿de qué precio podríamos estar hablando que suelen salir, más o menos? Bueno, siempre, aunque también es verdad que el Estado va subiendo las tarifas y cada vez hay un acercamiento mayor a el precio comercial, ¿no? Eso es. El precio de las fincas privadas. Eso es. Entonces, pero siempre, promedio, tiene un descuento sobre el precio comercial. O sea, cazar, o sea, hay excepciones. Ahora la gente dirá, no, pues vale 50% menos o tal. Aproximadamente, o hablemos en porcentajes más o menos. Yo lo suelo valorar entre un 30 y un 40% menos. Menos de lo que nos costaría un ciervo en una finca privada a rececho. Pero es verdad que tú puedes, en algunos casos, en algunas reservas, tú puedes cazar un rebeco por 300 o 400 o 500 euros, depende si es hembra, macho o tal. Y eso puede ser 1.000 o 2.000 euros más barato que el precio comercial. Ahí estaríamos hablando de un descuento de un 70 o un 80%. Sí, bueno, hablamos o más. de media, está claro. Y luego que antes de empezar la entrevista lo hemos comentado, que tú has mencionado a La Rioja como riojano que eres, ¿no? Que hay también muchas particularidades dentro de cada comunidad autónoma. Luego hay muchos cazadores también que dicen, pues yo quiero un corzo de cada comunidad autónoma, por ejemplo. Que eso nos ha pasado y lo hemos vivido, ¿no? Bueno, nuestro amigo Losa o Pepo que quieren un corzo y un jabalí y bueno, están en esa pelea, ¿no? Pues sí, esto pasa.
Pero... Eso es, entonces, tal como La Rioja, ¿qué peculiaridades tiene? Porque luego también hay comunidades, ¿no?, que la gente quiere cazar y dicen, joder, ¿cómo puede ser posible que, o sea, que pagando, que me da lo mismo lo que quiera pagar y no soy capaz de que me vendan un permiso en X sitio? ¿Qué pasa en La Rioja? Bueno, yo siempre cuento que somos riojanos, una empresa de La Rioja, y que, pues bueno, aunque estamos trabajando en ello, también he de decir, es la única comunidad en la que no vendemos, generalmente, alguna excepción. Bueno, pues esto viene, yo creo, por el problema que tenemos, no solo en la caza, sino a nivel como país, con las autonomías, con que cada autonomía va por su cuenta, ¿no? Con la ley de caza, con las vedas, con si aquí se puede usar un tipo de bala o de visor o de no sé qué o térmico tal y aquí no, o sea, pues es un sinvivir, como pasa con las licencias, que sé que también están trabajando en ello y que lo están intentando unificar todo en una única licencia, porque tú no tienes 8 licencias de coche, ¿no? Depende de dónde te muevas, pues en caza tampoco tiene sentido, pero esto ocurre y es un problema real. Pues en La Rioja lo que pasa es que tal y como está la ley de caza en La Rioja, que tiene unas particularidades mayores que otras comunidades, y cómo se comercializa, que no se comercializa, que es todo caza social, todo la caza de los pueblos, de las sociedades, pues ¿qué pasa? Que al no ser comercial no tenemos cabida, ¿no? Las sociedades de caza, particularmente en La Rioja, que es donde más conozco, generalmente son muy reacias, ahora se me enfadarán mucho, pero es la realidad, son muy cerradas a que vengan cazadores de fuera. Ya, no solo de fuera de ese pueblo, o sea, de otro pueblo, sino ya, imagínate un tío de Madrid, pues hay veces que no quieren. Otras sí, ¿no? Siempre con esto hay excepciones. Pero lo que pasa es eso, que las sociedades de caza tienen unas políticas que o eres del pueblo o no puedes cazar. Y yo creo que esto, mi opinión particular, como riojano y como cazador y como empresario en el sector, creo que bueno, se acabará cambiando, es cuestión de tiempo, porque lo que no tiene sentido es que no hagamos accesible, la caza creo que es un derecho que tiene que estar al alcance de todo el mundo, y que no hagamos accesible y que seamos tan cerrojos de no abrir mis puertas del pueblo o de cazar mis monterías, ¿no? Y de hecho, vuelvo a La Rioja con mi socio Fernando, tenía o pertenecía a un coto de ahí de La Rioja, donde el problema habitual que tenían ahí, como eran tan poca gente, no se cazaba en montería, se cazaba en ojeos, 15, 20 personas, y muchas veces en montes tan grandes, el problema que tenían es que no conseguían cerrar la mancha. Entonces, o se escapaban los bichos porque son muy listos y se van por donde no hay puestos, nadie, claro. O pues estabas igual 2 o 3 horas en ese puesto para ese ojeo, y como cubres tan pocas hectáreas, pues en ese sitio pues no había animales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que abrir un poco la mente y que es necesario que cambiemos un poco la forma a nivel gubernamental y a nivel de las sociedades, de abrirnos y hacer la caza social de verdad, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, de todas formas, yo creo que esto pasa en todos los cotos, aunque sean cotos comerciales, que decimos, no, es que vienen los de al lado y es que me van a cazar mis ciervos. Pero ¿cómo que tus ciervos, no? O sea, que ese tipo de frases, que los ciervos o los corzos o los jabalíes que están ahí, que no son de nadie. Eso, sí, partiendo de esa base, porque entran en tu coto, salen y se vienen al mío y es... Total. Y es así, pero bueno, que eso yo creo que lo tenemos que trabajar también los cazadores, que luego nos vamos siempre a las lindes. Tienes 7.000 hectáreas y te vas a la linde, Jolín. Es que de verdad, o sea... Ya, bueno, es en general, León. Eso es la mentalidad, efectivamente, es la mentalidad que se tiene muchas veces, ¿no? Que parece, esto es mío y tal, y me aferro a ello, y este es mi pueblo o mis ciervos, ¿no? Como dices tú. Eso es, pero bueno. Todo va evolucionando. Y volviendo a Hanti, ¿cuál es el mayor reto, tú crees, al que se enfrenta la empresa? Bueno, pues ahora mismo te diría que la expansión internacional, ¿no? Bueno, pues nos hemos centrado en ayudar a los cazadores españoles a salir fuera. Esto ya, pues como te decía, hemos abierto 20 países, se han hecho, bueno, no sé cuántos animales ya, muchísimos viajes, o sea, cientos de viajes al extranjero, y animales cazados y especies cazadas diferentes ya un montón, o sea que eso le podríamos marcar un check, ¿no? Y ahora estamos más centrados en pues, los extranjeros a España, que ya hay muchísimas organizaciones que trabajan muchísimo esto y que es una riqueza enorme para nuestro país, que vienen, pues sobre todo hay muchos americanos, pero por supuesto muchos europeos y gente de todo el mundo que viene a España, que hoy mismamente estamos aquí
y habrá un montón de cazadores extranjeros en España y que esto es una enorme riqueza para todos los pueblos, las casas rurales, las gasolinerías de pueblo, para todo, ¿no? Entonces, ese es nuestro siguiente paso, donde estamos centrados en traer extranjeros a España, y como Hunty es una empresa muy tecnológica o 100% tecnológica, ya hemos conseguido pues hacer alguna operación de país extranjero con destino extranjero, ¿no? O sea, un mexicano que ha estado en Escocia, un argentino que ha estado en Canadá, o sea, ya hemos empezado a cruzar gente por diferentes países. Y esa es la visión de Hunty, ¿no? La visión de Hunty es convertirse en la empresa líder, plataforma a nivel mundial que ayude a cazar, en resumen. Y en eso estamos. Ese Porque es al nuestro final, principal reto. ahora mismo, León, lo que es la caza internacional, la mayoría de la gente que yo conozco siempre va con una empresa nacional que contacta con su organización en el país X y luego ellos se van también, ¿no? O sea, ¿tenéis ambas opciones? La opción del español que se va de manera autónoma con organización Por no extranjera. hacer excepciones, generalmente no. O sea, el modelo de Hunty es que nuestros proveedores son el de origen, el de destino. Es decir, en Sudáfrica... Ajá. Pues hay varias fincas que tenemos que trabajan con nosotros y trabajamos directamente con esa finca. Es verdad que en Hunty no acompañamos, porque entonces no sé cuánto equipo tendríamos que tener para estar todo el día viajando. Si hay que ir, ¿no? León. Sí, verdad, tú te ofreces, si hay que ¿no? ir. Pues bueno, no ofrecemos, con alguna excepción se puede hablar, pero no solemos dar ese servicio porque además, pues hombre, encarecería el coste, ¿no? Entonces, nosotros queremos pues quitar intermediarios muchas veces esto es muy mediático, pero muchas veces hay ciertos intermediarios que no aportan valor. Ojo, hay que aportan y hay los que no aportan, ¿no? Entonces, pues los que no aportan deben de tender a desaparecer y así regular los precios y pues muchas veces en ciertos destinos con Hunty es más barato cazar, pero por el mero hecho de que el organizador del destino es el que nos da la comisión. Nosotros no recargamos, por tanto ya Claro. abaratas. Entonces, en ese aspecto es lo que ofrecemos. No nos vamos a acompañar ni hacemos otras cosas. Bueno, que eso a lo mejor sería estudiar, ¿no? Si hay... Todo se andará. No, o sea, nunca sobre digas todo nunca. por tema idioma, aunque si luego estáis dando soporte, pues si hubiera algún problema cuando estén allí, que entiendo que sí, pues ese miedo de, es que no traigo a nadie nacional, que... Ya, que hable ese idioma. Exacto. Porque bueno, luego hay mucha gente que habla inglés, pero sí, hay luego, mucha otra que no. Efectivamente, pero bueno, luego también existe la figura del traductor. Exacto. Que hay, obviamente, las empresas de destino ya están acostumbradas y saben varios idiomas. Y los españoles, por hablar sobre España, también cada vez sabemos más inglés. Lo ¿no? chapurreamos. Sí. Los entendemos. Entonces, bueno, cada vez es más fácil. Yo creo que cada vez es más fácil, pero también se ofrecen servicios a veces de traducción. Claro, pero bueno, que luego al final... para cazar, luego todo el mundo sabemos cazar, o sea, no hace falta hablar muchísimo. Vale, pues en cuanto a los precios a nivel nacional, que este tema es un tema, bueno, yo es que cada vez veo que todo es más caro, entonces, ¿qué crees tú que puede estar haciendo que aumente cada vez más los precios de los recechos de corzo, de los recechos de rebeco, sarrio? Bueno, cada vez vale más todo. O sea, en general, partiendo de esa base. No nos vamos a meter en temas políticos, pero cada vez vale más absolutamente todo. Las casas, los huevos de las gallinas y todo. Entonces, pues obviamente esto repercute a la caza. Eso por un lado. Luego, ¿qué hace subir? Yo muchas veces cuando hay gente fuera del sector, ¿no?, que me dicen, joder, pero es que la caza va menos. Y yo digo, ¿va menos por qué? No, cada vez hay menos cazadores, yo no conozco a nadie. ¿No? Pero ¿en qué datos te avalas, ¿no? Entonces, Fundación Artemisa, que hace una labor estupenda, ha hecho otra vez de nuevo un estudio este año donde los cazadores ha crecido, el gasto ha crecido, ¿no?, por la subida de precios. Entonces, y yo digo, vale, ¿y por qué? Y te respondo a tu pregunta, ¿por qué suben los precios? Pues porque en ciertas cosas hay más demanda. O sea, eso es así. En los rebecos hay más demanda que antes. La gente hoy caza más rebecos que antes. Corzos, lo que decía antes, hay más corzos, más densidad de corzos y más corzos en todos los sitios. O sea, nosotros vendemos corzos en Tarragona, en Huesca, en Zaragoza, que eran sitios que hace X años no había, pero en Ciudad Real, en Toledo, en Extremadura. Ya no solo es hablar de Burgos, tal. ¿Cuántos habrás vendido tú en Orense o en madre mía. Lugo y por ahí, ¿no? O sea, vendemos en todos los sitios que hay corzos, vendemos corzos. Entonces,
¿Qué pasa? Que hay más oferta, pero es que también ha subido mucho la demanda y hay una fiebre por ciertas especies, como es el corzo en concreto, que es muy alta y por tanto oferta-demanda se regula subiendo el precio. Y eso es así, es un poco a veces, da un poco de rabia, ¿no? A mucha gente nos puede dar rabia, pero luego lo pagamos. Lo pagamos, lo acabas porque pagando porque, así, o sea... porque como digo yo, o sea, el que es cazador tiene una fiebre que no se pueden explicar, yo creo que no la puedes explicar y por tanto, o sea, muchas veces a mí la gente me compara, bueno, esquiar, jugar a golf o no sé qué, pero es carísimo. Y digo, bueno, es caro, pero lo de la caza es otra liga, ¿no? Ya eso ya tiene unos precios terribles, como dices tú, y la gente lo acaba pagando. La gente lo acaba pagando porque es su modo de desconexión, su pasión, bueno, cada uno encuentra en la caza diferentes cosas, pero se acaba pagando. Entonces, no sé si se regularizará o no, pero... Tengo mis dudas. Yo también. Nos gustaría, pero no. ¿Cómo explicarías, León, a alguien ajeno al sector lo que es la caza comercial, ¿no? Porque muchas veces hablamos, pues bueno, de sostenibilidad, abundancia, tal, no sé qué. Bueno, sí, hay muchos, pero es que pagáis una barbaridad por cazar, es que las fincas cerradas, o sea, todo esto es un melonazo tremendo. ¿Tú cómo lo justificarías? Bueno, esto es como la ganadería de cualquier tipo de... las ovejas, las vacas... O sea, si cualquier ganadero de vacuno, por hablar de algo, pues los precios, ¿por qué? ¿Por qué tiene la ternera vale 1.000 euros, las vacas con tantos años valen 5.000 o los bueyes pueden pagar 10.000 euros, ¿no? Bueno, pues que ha habido una serie de gastos a lo largo de los años de veterinarios, de la finca, de trabajadores, de, por supuesto, dar de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que tiene una finca cercada, si vamos a meternos en si es una finca cercada o no, tiene una serie de gastos. Entonces, si los imputas, esa serie de gastos, los imputas a cada animal, criarlo al año, tiene un precio. Uh-huh. Y si tú escuchas, que yo estoy en contacto con a muchos propietarios, no los organizadores, a los propietarios, ¿no?, de las fincas de caza, por eso se ha dicho siempre, las fincas de caza no generan dinero, pierden dinero. Pues la mayoría es realidad, y si no metes otra ganadería, una agricultura, es una realidad que casi todas pierden dinero. ¿Por qué? Porque aunque digas que los precios son altos, uh-huh, muchas veces no se llega a, por lo que lo compramos los cazadores, a cubrir el coste. Entonces, un animal, un ciervo, tú no lo cazas con un año, ni con 2, ni con 3. O sea, cuando quieres cazar un animal de buen trofeo, de cuando hay que gestionarlos, cuando ya tienen bastantes años, y por tanto son muchos años de veterinarios, de comida, de guarda, de una serie de gastos que así se justifica. No es que diga uno, oye, voy a vender mis ciervos a 1.500 euros porque me apetece hoy. No. Hay un mercado, por supuesto, de más o menos cuánto valen los animales y luego una serie de gastos que lo justifican más que de sobra, créeme, porque la mayoría se venden por debajo del precio que se deberían de vender. Y cuando hablamos de gestionar, vosotros que al final pues bueno, estáis en contacto con la gente que os pide, ¿no? Yo voy buscando esto, ¿se ve más el cazador que quiere, por ejemplo, hablando de los corzos, ¿no?, que está tan de moda el tema de la edad y todo esto, ¿se ve más ya el cazador que busca un animal cumplido a un animal que tenga un buen trofeo, o sigue estando por encima a día de hoy el trofeo? ¿Cómo lo estás viendo? Tampoco te sé responder exactamente, pero yo creo que el que es muy cazador y valora mucho la experiencia, si ve un animal que solo tiene, por ejemplo, un ciervo, que solo tiene una cuerna, lo caza. O si es raro, le gusta hasta más. Y sabe que está haciendo una buena gestión. Y por supuesto está el que solo busca trofeo, lo más grande, y cuanto más grande mejor. Y bueno, son perfiles, ¿no? Tú en cualquier sector no puedes catalogar solo una serie de perfil. Pues los conductores, ¿cómo son? ¿Agresivos o no? Pues no puedes tampoco hacer esto para la caza. Yo creo que la mayoría de los cazadores, y hay que ser justos, buscan hacer gestión y buscan cumplir su rol o el rol que tenemos como cazadores en la gestión o el control de la fauna. Entonces yo creo que abunda esto. Y en este sentido, ahora que está el tema, bueno, de la peste, ¿no?, y demás, bueno, a mí una de las preguntas que me hizo mi suegra, que me hizo mucha gracia, es, ¿os van a prohibir cazar? Yo, ¿pero cómo nos van a prohibir cazar? Si ahora es cuando más tenemos que estar ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, León? Bueno,
lo veo súper positivo que por fin... O sea, yo creo que siempre los gobiernos, a un paréntesis, los gobiernos siempre se han dado cuenta de que la caza es necesaria. Y ha habido más ruido, menos ruido, y luego dicen una cosa, pero luego votan otra, ¿no? Entonces, al final, la caza es necesaria y hoy en día, con la desgracia que tenemos con la peste porcina, pues está viendo las actuaciones de los gobiernos, van poco a poco, ¿no? Primero pues Cataluña, La Rioja también ha dicho cosas, Extremadura, se van poco a poco hablando y viendo qué acciones tomar, ¿no? Pero se está viendo que están hasta incentivando a los cazadores a cazar más jabalíes para controlar, porque el gobierno sabe que la única herramienta de verdad de control de las especies es la caza. Y eso está claro, porque encima los gobiernos están haciendo descuentos en las cuotas a las sociedades de caza, pagando 30, 40 o incluso 50 euros he visto a cada cazador, bueno, por cada jabalí abatido. O sea, cazado, o sea, es que es terrible cómo han cambiado, ¿no?, en los últimos años los gobiernos, y es verdad que tenemos una sobrepoblación de ciertas especies como es el jabalí, que de aquí viene un poco parte del problema, y que la herramienta de gestionar la caza, y bueno, estoy súper de acuerdo y súper a favor. Pero que también nos tienen que ayudar luego a gestionar esos animales. Sí. Correctamente, que al final es uno de los problemas también que tenemos a veces. No, si hay que quitar ciervas, vale, pero sí os ayudamos, pero esto habrá que gestionarlo de una manera o que las dejamos ahí, ¿no? O sea, al final yo creo que es uno de los problemas... No, bueno, cuando llevo a gente que no es cazadora a cazar a monterías, que lo intento hacer bastante para educar y hacer accesible, porque si no llevamos a la gente de la ciudad al campo, pues no se va a entender, ¿no? Y creo que es una labor también que tenemos de educación hacia el no cazador. Y de hecho, pues tengo muchos amigos que después de las experiencias me han dicho, oye, León, ¿cómo puedo apuntarme? ¿Cómo puedo sacarme la licencia? ¿No? Pero de cara a lo de los animales, cuando los cazamos, todo el mundo, sin excepción, me pregunta, bueno, ¿y qué se hace ahora con el animal? ¿Se deja ahí? Digo, no. Hay empresas cárnicas, bueno, también autoconsumo, ¿no? Que cazamos a veces algún animal y nos lo llevamos, hacemos carne o chorizos o lo que quieras. Pero, por supuesto, hay empresas cárnicas, y no pocas, que se dedican a ir al campo, recoger los animales y procesar la carne en sus fábricas. Pero creo que lo que nos hace falta también, aparte de educar lo que aporta la caza, es que tenemos que también educar que esa carne de caza es la carne, ahora que está muy de moda, ecológica, no sé qué, no sé cuánto está, es la carne más ecológica, si queremos verlo así, porque es la más sana. Ese animal ha vivido en libertad, ha corrido, por tanto ha hecho músculo, tiene poca grasa, se ha alimentado de hierbas, bellotas, etcétera. Nada de pienso, antibióticos. Pero si hablas con los cárnicos, los industriales, que tenemos buenos amigos en ese sector, te dicen, es que el 70, el 80% de la carne que ellos transforman y elaboran se vende a Europa, principalmente a Alemania. Y en España no. O sea, somos un país más productor, ¿no?, si se ve así, que un país consumidor. ¿Y eso por qué es? Pues bueno, básicamente porque no se nos educa a comer esto, ¿no? Y bueno, creo que ahí tenemos todos una labor de educación al tercero, de educar que esta es la carne más sana que existe. Y todo esto es muy interesante, León, pero cuéntanos un poquito de ti, qué modalidades practicas, porque al final siempre centramos el foco en hunting, ¿no?, y en todo lo que, bueno, en el sector en general, pero bueno, ¿a ti qué es lo que te quita el sueño? Pues bueno, yo lo que más practico es la montería, la verdad. Hemos hablado antes mucho de rececho, la tendencia a rececho, etcétera, etcétera, pero lo que más practico es la montería. Al final, porque valoro mucho también la parte social, con mis amigos, tenemos un grupo, hasta un medio club de amigos, que pues bueno, estamos, pues como diría mi novia, todos los fines de semana cazando, ¿no? Pero no es la realidad, pero estamos casi todo el día cazando, y eso es lo que hacemos la montería. Es verdad que las monterías son de octubre a febrero, entonces el resto del año, pues lo que me gusta es el corzo, y en contadas ocasiones pues algún otro animal. Pues este año he estado con los gamos, pues a macho montés o rebecos que hemos hablado antes, pero eso, la modalidad de rececho cuando no es temporada de monterías. Si no hacer todo, no hay tiempo para todo. Bueno, que a mí una de las cosas que me decían cuando trabajaba en hunting, mis amigos me decían, bueno, tú cazarás todo gratis, ¿no? Te lo dirán a ti. Hombre, joder.
A mí me lo dicen y digo, pues lo pago religiosamente. Pero la gente luego no se lo cree, pero obviamente la caza hay que pagarla, por supuesto, ¿no? Y yo, pues bueno, puedes tener alguna invitación en algún momento, pero la caza se paga. ¿Y algún, no sé, proyecto, algún reto que tengas en mente que digas, vale, sí, lo del gamo de este año está muy bien, pero yo tengo en mente pues esta especie, este animal o este tipo de cacería que te gustaría realizar? Yo lo que siempre he dicho, y no sé si voy a llegar a cumplirlo, porque también tengo amigos que ya tirando para irnos a cazar a algún país del extranjero, lo que siempre he dicho es que me gustaría tener todas las especies de España antes de salir fuera. Porque, bueno, sin más, la tontería que tengo yo metida en la cabeza de, oye, tengo alguna especie que me falta, pues el arroyo, por ejemplo, yo quiero cazar todas las especies de España para decir, vale, ya tengo todas, me voy fuera. Y hablando de países fuera, por lo que decíamos antes, me gustaría la alta montaña y hay, que lo estamos comercializando también nosotros, una especie de tour para cazar todos los rebecos que hay en el mundo. Qué chulo. Y bueno, hay que tener, aparte de pulmón, muchísima planificación, mucho tiempo, porque están todos en alta montaña, etcétera, etcétera. Pero es lo que me gustaría, es lo que más me llama la atención, tener eso. Es un animal complicado de cazar, entre comillas, por donde está. Y creo que es lo más satisfactorio de lo más satisfactorio que hay, a un precio más o menos promedio comedido. ¿Cuántos hay a nivel internacional? Pues bueno, aquí hay dos versiones, ¿no? Porque si en Francia hay dos o hay tres, o sea, la gente depende, no me sé, porque luego está lo que dice el SCI, lo que dice el CIC. Entonces, se supone que hay 7 y otros dicen que hay 9. Entonces, pues bueno, vamos a decir 8 promedio. Pero sí, hay. ¿Y en España hay 1 o hay 2? En España hay 2. Ah, vale. En España hay 2, tenemos en los Pirineos, que es el que se llama Sarrio y Ajá. el Isard en catalán, ¿no? Y luego el Cantábrico, que le llamamos el Rebeco Cantábrico, que está, pues eso, Valencia, León, Cantabria, Asturias, los picos de Europa, alrededor de los picos de Europa, y es el Cantábrico. Estas fueron de las cositas que me enseñaba León cuando entré a trabajar a Hanti. Para mí, pues eran el mismo. Y así, pues una se va haciendo. Todos aprendemos, ¿eh? Yo, obviamente, algún día lo aprendí, o sea que... Bueno, ¿y cuáles son los mayores retos, tú crees, a los que se enfrenta Hanti en los próximos años? Bueno, pues que el proyecto siga siendo escalable, ¿no? Que sigamos estando acompasados en tecnología, o sea, no quedarnos por atrás en tecnología, por lo tanto hay que invertir, o sea, nosotros invertimos mucho en tecnología y bueno, tenemos muchos retos tecnológicos que vamos a afrontar de cara a este año. Y luego lo que te decía antes, ¿no? La parte internacional. Pero es un poco el ir compensando todo. Esto yo siempre digo que gente es una balanza que no te puedes quedar corto de nada. O sea, tienes que estar mirando cuánta oferta tienes, cuántos cazadores tienes, cuánta tecnología haces, cuánto marketing y cuántos países vas abriendo para que no llegue un cliente. O sea, para mí el fracaso, entre comillas, es que me llegue un cliente y me diga, quiero cazar en, no sé, voy a decir el país al lado, ¿vale? Francia. Y que no pueda ofrecerle Francia. Entonces, lo que tiene que estar es la balanza compensado en la oferta y la demanda. Entonces, es el reto, no perder el foco en eso, tecnología internacional. También es importante que si alguien entra en vuestra página web y no encuentra lo que quiere, tenéis un chat Sí. y tenéis un teléfono que pueden llamar y bueno, pues de alguna manera si podéis hacer algo, Por lo haréis. supuesto, o sea, tenemos un equipo, o sea, entran... Es que, bueno, justo además estos últimos meses han sido bastante duros de trabajo. Tenemos un equipo magnífico que está, te voy a decir que 24 horas que digo yo, ¿no? Pero obviamente no es así, pero siempre hay un equipo dispuesto a ayudar al cazador cuando no encuentra algo o tiene algunas particularidades que quiere conocer, que cosas que no están puestas en la página web. Por tanto, hay que apalancarse y ayudarse con el equipo y el equipo te atiende fenomenal. Equipo maravilloso, Maravilloso. que cuesta un montón conseguir, porque que somos muchísimos cazadores, luego realmente no hay... Sí, es verdad. Eso Pasa yo creo en todos los sectores, pero aquí todavía más, porque es algo tan de nicho. Es peculiar. O sea, en Hanti, pues no sé cuántos trabajadores han pasado ya por el equipo en estos años, que son unos pocos. Pero es complicado. Hay muchas veces que hay gente que dice, oye, no quiero mezclar mi afición con mi ingreso, ¿no? Con mi trabajo.
Hay otra gente que dice, joder, de cabeza, o sea, si lo que me gusta es esto, es mi pasión, ¿qué más quiero yo? Entonces, pero es complicado porque es verdad que no hay muchísima gente dispuesta a trabajar en la caza. Eso es una realidad y un problema que nos solemos enfrentar, que es complicado conseguir equipo que esté dispuesto a currar lo que hay que currar, que aquí se curra mucho, y que se quiera dedicar a la caza. ¿Y tú crees que acabas desencantándote cuando te estás dedicando a la caza? Pues era mi miedo y de momento, toco madera, de momento no. De momento sigue la fiebre ahí. Sí, pero todo puede ser, o sea, espero que no. Pero sí que sé que hay gente que ha trabajado y la ha pasado y luego otra que al contrario, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿no? Sí. A ti te entra más la fiebre. Desde luego que sí. Y ya para finalizar, León, bueno, ¿cómo verías o qué te gustaría estar contándonos de aquí a 10 años sobre Hunty y este proyecto? Bueno, pues a mí lo que me gustaría, yo creo, es que consigamos la visión, y la visión de Hunty es convertirnos, como te he dicho antes, repito, en la plataforma líder a nivel global de contratación de cacerías. Y por tanto quedan muchos países que abrir. Entonces, tenemos unos años por delante con un objetivo claro de todos los años abrir X países, en función un poco a la demanda, y eso me gustaría. Decir, pues no nos queda ningún país por el que abrir y ya los cazadores interactúan por todo el mundo. Eso sería lo que a mí me gustaría del proyecto. Pues esperemos que poquito a poco lo vayamos viendo. Muchísimas gracias por venir, León. Nada, a vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.